Buenos días, familias. Soy Amelia, educadora social de la Unidad de Prevención Comunitaria y Conductas Adictivas. Y en esta tercera sesión de Escuela de Familias Online vamos a tratar las drogas con sustancia, las legales e ilegales, y sus falsos mitos. Los objetivos que nos proponemos en esta sesión son los siguientes: desmontar falsos mitos sobre las drogas con sustancia, conocer las drogas de uso más frecuente en las adolescentes y una serie de recursos para hablar con ellos. Empezamos. Bueno, el concepto de droga con sustancia. Podemos considerar droga a toda sustancia que, introducida en el organismo de una persona, produce cambios en su percepción, emociones, su juicio o su comportamiento y es susceptible de generar la necesidad de seguir consumiéndola. Se debe introducir en el organismo para que produzca un efecto. Modifica la actividad del sistema nervioso. Hay sustancias con efecto depresor, como puede ser el alcohol, estimulantes como puede ser la cocaína y perturbadoras como puede ser el LSD. También las podemos clasificar en drogas legales e ilegales. Por un lado tenemos el alcohol y el tabaco, consideradas legales, pero su venta, suministro y consumo está prohibido a menores de 18 años. Por otro lado, el cannabis, junto con otra serie de drogas, se consideran ilegales y está penado por la ley su uso, su consumo y su venta. Bueno, podemos ver las formas de consumo. Tenemos el consumo experimental, que es un contacto inicial con una o varias sustancias, sin que esto suponga una continuidad en el consumo. La adolescencia es una etapa con mayor frecuencia de este tipo de consumos. Luego pasamos al consumo ocasional, que es un uso intermitente de la sustancia. Hay largos intervalos de tiempo entre consumo y no consumo. Se suele realizar en grupo y en determinadas ocasiones. El consumo habitual. Ya pasamos a un incremento tanto de la frecuencia como en el tipo de situaciones. Suele realizarse tanto en grupo como de forma individual. Y se empiezan a percibir ya los efectos negativos, pero se valoran más los positivos. Y para finalizar tenemos el consumo compulsivo, que es el individuo necesita la sustancia y a pesar de los problemas que el consumo puede ocasionarle, es difícil que cambie su conducta sin una intervención externa. Podemos clasificarlas según sus efectos. Tenemos por un lado depresoras, que disminuyen la actividad del sistema nervioso central, como puede ser alcohol, cannabis, heroína. Las perturbadoras alteran la percepción, el estado de ánimo y el pensamiento, el cannabis, el LSD, alucinógenos. Y por último, las estimulantes, que aceleran el funcionamiento del cerebro, provocando un estado de activación no natural, como pueden ser las anfetaminas, cocaína, nicotina, cafeína. Bueno, a continuación os vamos a dejar un vídeo muy cortito, pero muy interesante, sobre cómo afectan las drogas al cerebro. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así,
La estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. Bueno, las consecuencias del tabaco en los adolescentes. Pues sus consecuencias son síntomas respiratorios, como puede ser tos, asma, flemas, baja resistencia al ejercicio físico, la percepción de tener un estado de salud peor que de los que no fuman, dolores de cabeza, problemas para dormir, nerviosismo y puede ser la puerta de entrada a otras drogas. Falsos mitos sobre el tabaco, como que fumar relaja y calma el estrés. Bueno, el tabaco es un estimulante, por tanto no tiene esa propiedad relajante. Puede dar la sensación de relajación porque reduce los síntomas de la abstinencia. Que el tabaco bajo en nicotina no es cancerígeno. Bueno, los cigarrillos bajos en nicotina en principio son menos nocivos, pero dependerá de la cantidad que se fume. Puedo dejar de fumar cuando quiera. La dependencia física y psicológica son difíciles de superar. Actualmente existen tratamientos psicológicos y farmacológicos eficaces que ayudan a dejar de fumar. ¿Cómo actuar si tu hijo empieza a fumar? Bueno, lo primero que debes hacer es averiguar por qué fuma. Debes intentar averiguar sus causas y hacerle ver que no es necesario fumar. Si en casa fumáis, es más probable que vuestro hijo fume. Puede ser una buena ocasión para que lo dejéis todos en casa. Hacerle ver lo malo que es el tabaco para su salud con hechos y datos concretos. Fomentar buenos hábitos en tu hijo. Los adolescentes que hacen ejercicio físico de manera habitual son menos propensos a fumar. Y fomenta su asertividad y su autoestima para que sea capaz de decir no y no dejarse llevar por los demás. Ahora pasamos al alcohol. ¿Qué consecuencias puede tener en los adolescentes? Bueno, pues es 5 veces mayor el riesgo de adicción. Son más vulnerables a depresión severa. El alcohol afecta la absorción de nutrientes y esto es contraproducente para el crecimiento. Pérdida de memoria y falta de concentración. Aumenta la vulnerabilidad frente al consumo de otras sustancias y accidentes de tráfico. Bueno, los falsos mitos sobre el alcohol. Que el alcohol ayuda a superar la timidez. En realidad, el alcohol no modifica el carácter ni hace que sea más sociable. Tras la falsa imagen social de alcohol se muestran muchos problemas, conflictos con la familia, embarazos no deseados, problemas escolares o laborales. El mito de que tomar alcohol entre amigos el consumo social es más sano. Bueno, hay otras muchas formas saludables de divertirse con amigos, compartir vivencias, experiencias positivas. Otro mito es que el alcohol mejora el ánimo. Bueno, la realidad es que tomar alcohol no soluciona los problemas, los empeora, porque reduce tu capacidad para afrontarlos. El mito de que si solo se bebe los fines de semana no es dañino. Bueno, el alcohol produce daños en el organismo, en base a la cantidad y a la frecuencia. Y que el alcohol es bueno para el corazón. Esto solo ocurre en adultos sanos y con un consumo moderado. ¿Cómo actuar si sospechas que tu hijo comienza a beber? Si crees que tu hijo o tu hija ha comenzado a beber, actúa con calma. Explícale por qué estás preocupada y asegúrate de que entiende los riesgos asociados al abuso del alcohol. Puedes ayudar a tu hijo a reducir estos riesgos actuando de la siguiente manera. Explicándole que beber no es una conducta necesaria ni obligatoria. Explicándole los riesgos del consumo del alcohol en menores. Si es mayor de edad y decide consumir alcohol, que sea de baja graduación. Y consensuando pautas sobre fiestas y el consumo de alcohol. ¿Cómo actuar si tu hijo llega a casa bajo los efectos del alcohol? Lo primero que debemos hacer es posponer la conversación hasta el día siguiente, cuando no esté bajo los efectos del alcohol. En ese momento le preguntaremos de la manera más abierta posible qué es lo que ha pasado. Vamos a intentar escuchar de manera activa, sin juzgar y empatizar con lo que nos cuente. Por último, intentaremos establecer las consecuencias de ese acto de manera común, llegando a un acuerdo.
Pasamos al cannabis. ¿Qué consecuencias puede tener en los adolescentes? La primera, pues problema de memoria y de aprendizaje. Abandono prematuro de los estudios. Una dependencia y un uso compulsivo. Enfermedades broncopulmonares. Psicosis y esquizofrenia. Abandono del grupo de amigos no consumidores. Irritabilidad, agresividad, dificultades para dormir que ceden al consumir el cannabis. Falsos mitos sobre el cannabis. Bueno, el cannabis es un producto natural e inocuo. Bueno, la realidad es que es una droga natural, no evita los efectos perjudiciales para la salud. Que el cannabis no produce adicción, su consumo puede controlarse. Bueno, pues está científicamente comprobado que el consumo produce tolerancia, dependencia y un síndrome de abstinencia característico. Si se legalizara el cannabis, los jóvenes consumirían menos. Bueno, el alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas por los jóvenes y ambas son legales. La disponibilidad de la droga y la aceptación social influyen más en el consumo que la prohibición. Que el cannabis tiene efectos terapéuticos. Bueno, la realidad es que el consumo de cannabis de forma recreativa no tiene fines terapéuticos ni supone ningún beneficio, sino todo lo contrario. El mito de que fumar cannabis es menos perjudicial que fumar tabaco. Bueno, el humo del cannabis tiene 50 y 70% más de sustancia cancerígena que el tabaco. Al fumar sin filtro se está más expuesto a estas sustancias. ¿Cómo actuar ante la sospecha de consumo de cannabis? Bueno, pues primero no acuses a tu hijo o a tu hija si no estás seguro del consumo. Puede ser el comienzo de un enfrentamiento que no resolverá nada. Además, si finalmente estás equivocado, vuestra relación se verá deteriorada. Ante la sospecha de consumo de cannabis, evitaremos cualquier comportamiento que invada su intimidad, buscando espacios de diálogo y de escucha activa para intentar entender por qué y para qué está consumiendo. No abordes el tema en un momento en el que creas que está bajo la influencia de alguna droga. No recurras a las amenazas. Aunque parezcan una solución rápida a corto plazo, en la práctica no dan los resultados esperados. Por último, asegúrate de que asume la responsabilidad de sus actos y las consecuencias que los mismos puedan derivarse. Si la situación de consumo continúa o no sabemos bien cómo actuar, lo recomendable es buscar ayuda profesional. El consumo en los adolescentes. El consumo de drogas se inicia normalmente en la adolescencia y en contexto grupal. La clave para vencer la presión social es aprender a decir no. Y ahora vamos a presentar 10 formas con las que enseñar a decir no a nuestros adolescentes. Bueno, pues la primera es simplemente que diga que no. No, gracias, podría estar bien, pero no. Luego, que ponga excusas. No me siento bien, me voy a casa, ya tengo bastantes líos como para empezar otro más. Que proponga una alternativa interesante. Oye, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta al cine, donde sea? Algo que les guste hacer en grupo. Que dé largas. Bueno, le ofrecen, pues me lo pensaré, ya veré qué hago la próxima vez. Que emplee la forma de puede ser, ¿no? Puede ser que tenga razón, pero no lo sé. Dar respuesta en espejo, repitiendo lo que dice el otro. Así que si no voy con vosotros me voy a aburrir. Bueno, no creo que tengáis razón. Que desaparezca. Bueno, estoy cansado, me voy, adiós. Que dé sus razones, que argumente el por qué no. Si queréis saber lo que pienso, os digo qué y que lo exponga. Que discuta. No pasa nada. Vamos, ¿estáis locos? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Y por último, que actúe como disco rayado. Que no quiero, que he dicho que no. Bueno, como venimos diciendo, lo más importante para la prevención es la prevención familiar ante el consumo. Bueno, es fundamental ofrecer un clima familiar afectivo, adecuado en el que se lleven a cabo factores de protección, como por ejemplo, promover una buena comunicación en la que prevalezca la escucha activa y los espacios comunes para compartir. Tener un sistema de normas y límites claro y coherente. Ser buenos modelos para nuestros hijos. Llevar a cabo un estilo educativo democrático, donde haya un alto grado de afecto, pero también de control. Fomentar valores prosociales como el compañerismo, la solidaridad y el diálogo. Son algunos de los factores de protección que podemos llevar a cabo desde la familia. Bueno, ¿por qué hablar con tu hijo sobre las drogas? Pues aunque muchas familias creen
que hablar con su hijo menor sobre drogas es prematuro, los beneficios no pueden ser más evidentes. Es la única forma de asegurarte de que la información que recibe es la correcta. Conocerá tu punto de vista y así como los motivos que los justifican. Será para él o para ella un interlocutor válido si en alguna ocasión se encuentra en situación problemática. Conversa con tu hijo acerca de las drogas y sus riesgos. Hablar con tu hijo sobre las drogas y sus riesgos será más fácil si sigues algunas indicaciones. Muéstrale que para ti lo más importante es su salud, su seguridad y su bienestar. Escucha con atención sus puntos de vista y atiende a sus sentimientos. Y por último, expresa tus sentimientos para ayudarle a comprender tu punto de vista. Y recuerda siempre que tú eres su ejemplo. Bueno, pues para terminar, como siempre decimos, no te quedes con las dudas. Estamos para asesorarte y ayudarte y aquí tienes nuestros puntos de contacto. Venga, muchas gracias y nos vemos pronto.